pródigo a su casa regresó. Aquí estoy ante ti. Te traigo mi corazón contrito y humillado. Haz tu obra en mí. Mis pasos, mi propia opinión, me alejaron de ti. Y como Jonás dentro de un gran pez, así me sentí. Vengo a ti, te pido perdón, entrego todo lo que soy, rendido estoy a ti. Jesús, necesito de ti, dame fuerzas en mí. Solo tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios. Tu amor, tu gracia me rescató. Yo sin ti nada soy. Lléname de tu espíritu, abrázame con tu amor. Vengo a ti, te pido perdón, entrego todo lo que soy, rendido estoy a ti. Jesús, necesito de ti, dame fuerzas en mí, y solo tú eres mi Dios. Vengo a ti y te pido perdón, te entrego todo lo que soy, rendido estoy a ti. Jesús, necesito de ti, dame fuerzas en mí, solo tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios. La 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 la, la la la. Vengo a ti, te pido perdón, entrego todo lo que soy, rendido estoy a ti. Jesús, necesito de ti, dame fuerzas en mí, solo tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios. Hola, ¿qué tal a nuestros amigos, hermanos que nos están acompañando en la transmisión en vivo o que nos van a ver posteriormente?
Les agradecemos también por estar con nosotros, nuestros hermanos que se van conectando también por Zoom. Igual, agradecerles por acompañarnos. Y ahorita vamos a dar inicio en unos minutitos más, 3 minutitos. Mis manos quiero levantar y así adorar en espíritu y verdad. Sentir tu presencia es lo que yo quiero, me da felicidad y me hace llorar. Quebrántame, Espíritu de Dios, y lléname con tu poder. Espíritu de Dios, llena mi vida hoy. Refrescame con tu Mis manos quiero levantar y así adorar en espíritu y verdad. Sentir tu presencia es lo que yo quiero, me da felicidad y me hace llorar. Quebrántame, Espíritu de Dios. Que nos están acompañando ahí en la transmisión en vivo también, les invitamos a que ya en un minutito más vamos a dar. Espíritu de Dios, llena mi vida hoy. Refrescame con tu amor. Quebrántame, Espíritu de Dios, y lléname con tu poder. Muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a este tema que nos ha traído ya por algunos martes, ¿verdad? Que nos reunimos para nuestro devocional. Y vamos a dar inicio en esta noche ya a nuestro devocional, ¿verdad? Que agradecemos a Dios, a los que han estado en contacto, ¿verdad? Con el contenido, con lo que estamos publicando a través de nuestras redes sociales, al igual que los que nos siguen por Zoom, ¿verdad? Nuestros hermanos que nos están también acompañando por Zoom, agradecerles también por estar con nosotros, esperando que se vayan sumando en el transcurso del devocional, pues más personas, ¿verdad? Y bueno, vamos a entrar de una vez en materia, vamos a arrancar
forma, perdón, yo creo que no se estaba escuchando. Y es que he estado monitoreando, pero no, una disculpa, yo creo que no se había estado escuchando en vivo. O sea, nada de esto se ha escuchado. Una disculpa, que no había podido estar monitoreando. Pero bueno, posteriormente vamos a subir la grabación. Sí, mil disculpas, no me había percatado que no estaba activo el audio. Muy bien, necesidades espirituales. Su presencia es indispensable, ¿verdad? La presencia de Dios es indispensable. Y esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 8. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, verso 8. Génesis 3, 8. Fíjense bien, a partir de esta parte del versículo 8, dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y ahí nos va haciendo referencia, y posteriormente en el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y fíjense el 3.8 cómo empieza diciendo. Estaba leyendo en el versículo 2, en el capítulo 2. En el 3.8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí es cuando ya el hombre, la mujer desobedecen a Dios, y esto pues conlleva a la vergüenza. El pecado, dijimos que como uno de los principales resultados es avergonzarnos. No es a veces por justificar ese sentir de estar avergonzados. En muchas ocasiones echamos la culpa a los demás, ¿verdad? Es que yo me siento así porque ya tal persona me dijo esto, es que yo me siento así porque ya esto otro. Entonces, ¿a qué es a lo que vamos con esto? Es importante que lo tengamos en claro, que es resultado natural del pecado, ¿verdad? Ese sentimiento de culpa, de vergüenza, nos lo va a traer el pecado. ¿Y qué es el pecado? No es más que otra cosa que desobedecer la voluntad soberana de Dios, ¿verdad? Dios es soberano, creemos que tenemos un Dios soberano que dentro de su soberanía nos dotó de alguna manera del libre albedrío. Esta es la capacidad que el hombre tiene de decidir, de elegir de alguna manera entre obedecer o desobedecer a Dios, de hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios, que la podemos encontrar a través de los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento podemos encontrarla resumida en 2 grandes mandamientos, que es amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso es importante que tú y yo tengamos muy en cuenta y en claro que la presencia de Dios es indispensable para ti y para mí, para que de esta manera tú y yo podamos llenar ese vacío que pueda haber en nuestras vidas. Y primero en los Tesalonicenses, capítulo 2. Si tú me acompañas, si tienes tu Biblia, recuerda algo muy importante es siempre tener a la mano Biblia y donde anotar, para que tú puedas ir teniendo todas estas anotaciones también, y el día de mañana que sepas que algún familiar, algún amigo pudiera estar atravesando alguna situación difícil, ¿verdad? En los cuales tú digas: oye, yo me acuerdo que vimos a través de los estudios para matrimonios, vimos los consejos de Dios sobre esta situación. Entonces puedas tú tener rápido de dónde echar mano, ¿verdad? Porque nuestra mente a veces nos es infiel. Por eso dice el dicho que si tu memoria te fuera infiel, hazte una de papel. Así que es importante que tú y yo tomemos nota, y sobre todo que comprobemos que lo que estamos diciendo realmente lo dice así la Biblia, y lo dice enfocado al tema que estamos basándonos. Primeras a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Fíjense bien cómo empieza diciendo: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra... Si estoy en 1 Tesalonicenses 2, 1 al 10, muy bien. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resulta vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición,
porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Algo importante es que Dios siempre va a probar nuestros corazones. Y recordemos que el corazón del hombre es el espíritu y el alma. Porque nunca usamos la palabra, no usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Y estaba viendo, yo creo que era segunda, perdón. Ahí tuve creo que sí. Sí, perdón, era en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 10. Pero nada más voy a resaltar de este segunda, recuerden, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 10. Del versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Bueno, lo que estamos tratando de ver aquí es que aun a pesar de las tribulaciones, aun a pesar de todo lo que pudiéramos estar pasando, ¿verdad? En el versículo 3 del capítulo 1, es que sigo yo en el capítulo 1, perdón. Es versículo 2, Dios mío. Ando un poquito mormado, un poquito, así que una disculpa, que no logro concentrarme un poquito bien. Y aparte me desconcentró bastante que no estuviéramos oyéndonos en línea. Fíjense bien, perdón, manifestación del hombre de pecado, es 1 Tesalonicenses 2, versículos del 1. Este fue el que ya leímos. Y 2, a ver. Bueno, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Su presencia es indispensable. La presencia del Espíritu Santo es sumamente indispensable y por eso podemos encontrar que cuando el Señor Jesucristo se iba, le dijo a sus discípulos, yo me voy a ir, pero esténse tranquilos, ¿verdad? No se preocupen, no se turben, porque a lo mejor a donde yo voy ahorita no podréis ir, o sea, no podrían ir en ese momento, pero enviaría el Consolador, ¿verdad? Dios nos dejó, el Señor Jesucristo dice que iba a ir a preparar moradas celestiales para nosotros, pero que en lo que Él preparaba todo eso, que está construyendo, que está preparando para ti y para mí, sin embargo nos dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Consolador, es la marca, es el sello que es puesto en ti y en mí al momento de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, es importante que tengamos en claro que dentro de nuestras necesidades espirituales, la presencia de Dios es indispensable. Segunda cosa, su dirección es indispensable. Es importante la dirección de nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo también funge o tiene esa función de dirigirnos, ¿verdad? De encaminarnos por el bien, de redarguirnos, de convencernos de pecado, para que de esta manera podamos ir en dirección correcta, en la misma dirección que Dios quiere que tú y yo andemos. Juan capítulo 15, versículo 5. Vamos a Juan capítulo 15. Juan
Juan, Juan 15, 5. Yo soy la vid, la importancia de su dirección. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí es importante, ¿verdad?, tener muy en cuenta que el Señor Jesucristo habla sobre sí mismo y que de igual manera en esto donde Él empieza a hablar, Él empieza hablando que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, también nos dice. Y aquí en esta parte hay algo importante que destacar, es que nosotros cuando somos dirigidos por su Santo Espíritu, entonces llevamos fruto. Y no dice poco, dice mucho fruto. Es decir, recuerdan cuando decía el versículo que en otras ocasiones hemos hablado precisamente que esta es una manera de que tú y yo logremos identificar qué tan conectados estamos con Dios, qué tan buena está nuestra relación con Dios a través de nuestra actitud, ¿verdad?, hacia los demás, hacia nuestro esposo, hacia nuestra esposa. Entonces, de alguna forma, estos frutos o estas evidencias de nuestra conducta, nuestro comportamiento, es muestra de nuestra relación con Dios. Si tú te la pasas peleándote con tu marido o con tu esposa, te la pasas chantajeando a tu esposo o a tu esposa, te la pasas nada más viendo lo malo, te la pasas nada más buscando algún pretexto para salir corriendo, para salir huyendo, para dejar todo tirado, para dejar prácticamente, como dicen, colgar los guantes. Entonces, esto es una muestra de que tu relación con Dios no es la correcta. Por eso es importante que dice aquí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Esto está haciendo referencia al tema de la uva, ¿verdad? A la planta de la uva. Y dice, el que permanece en mí, la importancia es que tú y yo permanezcamos en Él. ¿Y qué es permanecer en Dios? Permanecer en Dios es precisamente ser obedientes a su voluntad, ser obedientes a su palabra. Por eso, posteriormente dice que separados de Él nada podemos hacer. Y dice el versículo 7, y aquí es una muestra de que a veces tú y yo podemos estar orando por algo. No siempre es así, ¿verdad? Pero uno de los principales motivos por el cual no recibimos lo que pedimos es precisamente en el versículo 7. Dice, si permanecéis en mí, una vez más habla acerca de permanencia, ¿verdad? Y la permanencia es mantenerse siempre firme, sin fluctuar. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque tú y yo, cuando estamos en Dios, cuando permanecemos en su palabra, todo lo que pidamos va a ir conforme a su voluntad y por lo tanto todo lo que pidamos va a ser hecho. ¿Por qué? Porque va a compaginar, va a estar obviamente sincronizado con la voluntad de Dios, mi voluntad y mi deseo con la voluntad y el deseo de Dios. Pero para esto es importante que entendamos que su Espíritu Santo es indispensable en nuestras vidas para que podamos tú y yo ser obedientes a su palabra y ser guiados a la verdad, ¿verdad? Porque solamente su Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad. Cuando tú tengas dudas sobre algo, cuando te salte la duda en alguna decisión que tengas que tomar dentro de cualquier situación en tu vida, cuando está presente la duda, aguas, no tomes decisiones bajo las dudas, porque puede ser la peor decisión que tomes. Entonces, por eso aquí habla de la permanencia, es decir, habla de no fluctuar. El apóstol Pablo decía que ya no son tiempos de que sigamos con lechita, sino que probemos algo más sólido para que no estemos fluctuantes, llevados, dice, por cualquier viento de doctrina. Es decir, por cualquier enseñanza. Esta enseñanza se escucha bonito. Voy a seguir a esta persona, voy a estarlo escuchando y ahora voy a empezar a creer lo que esa persona dice. Pero ya luego hay otra persona que habla más bonito que esta otra. Entonces decimos, no, pues yo creo que mejor me voy por esta persona porque esta habla más bonito que esta otra y esta es la que creo que trae la verdad.
aguas, porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, en estos en los que estamos, de alguna manera, podemos ser testigos por los frutos que dan todas estas personas, es que estas personas son falsos profetas y falsos maestros, ¿verdad? Entonces, para que tú y yo podamos analizar y comprobar que la persona que está hablando palabra de Dios en ocasiones está entre comillas, porque no están hablando palabra de Dios, sino palabra suya, entonces es a través de la palabra. Dios nos no en el sentido de que por lo menos una vez a la semana piensan dedicarle a Dios. Y eso que ni siquiera es el día completo. O sea, ¿cuánto más puede tardar un culto o servicio como en ocasiones o liturgia o no sé, muchos nombres que le pueden llamar a un servicio o a un culto a Dios? ¿Cuánto más puede tardar? ¿Hora y media? ¿2 horas? Hay iglesias que a veces Conozco iglesias que a veces juntan lo que llaman escuela dominical con culto de predicación y a veces son 3 horas, 4 horas porque se separan por departamentos y se van con los varones, las mujeres con las mujeres, los jóvenes con los jóvenes, los adolescentes y todo en un mismo domingo y está muy padre porque digo, llamamos que el domingo es el día del Señor, pero realmente qué tanto le dedicamos al Señor en ese que le llamamos su día, ¿verdad? Entonces, hay algo importante aquí, mi hermano y mi hermana, es que no solamente el Hijo de Dios es de domingos, ¿verdad? El Hijo de Dios no solamente es de domingos. A veces pensamos y decimos en ocasiones, digo, porque a mí me llegó a pasar en su momento, y más cuando estuve en una etapa de rebeldía para con Dios, me llegó a pasar y dije, ya, o sea, un domingo, o sea, ya, Dios que con eso le baste, ¿no? O sea, ya estoy haciendo un sacrificio de no quedarme a ver la película o de no ir a pasear desde temprano por ir al culto o al servicio, pues ya no, o sea, ya Dios está viendo mi sacrificio, así que pues ya, eso es suficiente. Pero no, mi hermano, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú y yo venimos a Cristo, nuestro estilo de vida debe cambiar. Por eso podemos encontrar que dice que el que está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas quedan atrás y aquí todas son hechas nuevas. Eso habla del nuevo nacimiento, ¿verdad? De que en Cristo todo tiene que cambiar, que tenemos que ser transformados, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos tú y yo cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios. Entonces, tu estilo de vida, mi estilo de vida tiene que cambiar cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Entonces, nuestro estilo de vida debe de ser todos los días oración, todos los días estar en contacto con su palabra. ¿Por qué? Porque mira, esto nos alimenta. Recuerden que son necesidades espirituales y posteriormente vamos a ver estos recursos que Dios nos dejó. Esto nos alimenta y una persona que no se alimenta sencillamente está desnutrida. Va desnutriéndose, su organismo deja de estar preparado para enfrentar ciertas enfermedades a través de los nutrientes que le dan los diferentes alimentos que podemos comer, ¿verdad? Descontando los alimentos chatarra, los alimentos que no son saludables, que realmente no aportan nada a nuestro organismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú estás en sobrepeso? Es decir, hay muchas personas que tienen mucho conocimiento pero muy poco lo practican y estos son a veces les llaman obesos espirituales. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Personas que tienen sobrepeso van al nutriólogo o la nutrióloga y ¿qué es lo que les hacen? Les cambian su estilo de alimentación, su régimen alimenticio le cambia para que puedan empezar a tener salud, ¿verdad? A veces
la hipertensión, la diabetes y muchas otras enfermedades se logran controlar únicamente a través de la alimentación, para que nos demos cuenta la importancia de alimentarnos correctamente, porque creemos, porque la palabra de Dios así lo dice, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si el cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces nosotros lo debemos de cuidar, de proteger y de sustentar. Por eso, ser solamente domingueros, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, créanme lo que no va a estar en una correcta relación con Dios. ¿Por qué? Porque toda la semana nos olvidamos que Dios existe. Y solamente muchas veces nos acordamos cuando estamos en alguna situación difícil, en algún momento de adversidad, cuando pasó un accidente, cuando caí enfermo sobre algo, cuando estoy pasando una situación económica, ahí sí, Dios, ¿dónde estás? Ayúdame. Ahí sí acudimos a Él. Salmo 63, 1. Una preciosa porción del salmista de cómo explica su necesidad de Dios. ¿Sí? Esa parte de necesidad de Dios. Fíjese bien cómo dice el Salmo, capítulo 63, 1. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Tal vez de madrugada lo hemos buscado cuando estamos enfermos, ¿no? Cuando estamos así que no podemos dormir, la gripa no nos deja dormir, el dolor de garganta, el dolor de cuerpo y nos levantamos de madrugada. Ay, Dios mío, ayúdame. A lo mejor es la única opción o las únicas veces que hemos buscado a Dios de madrugada. Pero ¿por qué a veces de madrugada? Porque es el momento donde podemos estar en concentración, ¿verdad? Porque el trajín del día a día, los hijos en la mañana, todos están despiertos. Oye, apóyame en esto, oye, haz esto, oye, bájate de ahí, oye, ¿por qué estás haciendo? Tenemos tantos distractores en el trabajo y todo esto, que la madrugada de alguna manera es un momento en el cual podemos tener una conexión también espiritual muy profunda con Dios, y en algunas ocasiones lo podemos hacer. Y el salmista dice, de madrugada te buscaré, pero fíjese cómo dice siguiente, consecutivamente, dice, mi alma tiene sed de ti. Y ahorita con la gripa que cargo, me estoy un poco deshidratando, siento los labios, hace rato los sentí un poco más partidos y todo. Pero a lo que voy es que eso me provoca sed, ¿verdad? El deshidratarse nos provoca tener sed. Entonces, me imagino que cuando estaba escribiendo esto el salmista era como sintiéndose deshidratado y estaba diciendo, mi alma tiene sed de ti. O sea, una necesidad de saciarse de Dios. ¿Y por qué sed? Porque el Espíritu Santo ha sido de alguna manera ejemplificado o dado a conocer como el agua también. Por eso cuando ya vimos la mujer samaritana, nos damos cuenta que Dios le dice, yo soy esa agua viva, yo haré correr en tu interior ríos de agua viva, porque Él es el agua. Él es el agua que va a refrescar nuestra sed. Por eso dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. O sea, esa necesidad, mi carne, es decir, mi cuerpo tiene hambre de ti. Mi cuerpo tiene ganas de comerte, de devorarte. A veces, no sé, tú, amigo, amiga, hermano, hermana, que nos estás viendo, a lo mejor si estás alejado de Dios, o si recuerdas tus primeros inicios al momento de venir a Cristo, que era que nos queríamos devorar la Biblia, ¿verdad? Y era todos los días, porque no podíamos, estábamos bajando las escaleras e íbamos orando, íbamos saliendo rumbo al camino y en el camino íbamos orando, y por todo era oración, y por todo era decir, la Biblia dice, la palabra de Dios exhorta, la palabra de Dios esto y lo otro y acá. El salmista dice, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, cuánto desierto hay a nuestro alrededor. Cuántas vidas están secas y están áridas y que necesitan saciar esa sed y necesitan saciar esa hambre, ¿verdad? Entonces, por eso esta necesidad espiritual, hermano, hermana, es importante que tengamos en cuenta que solamente estando en la presencia de Dios la podemos saciar, y ser domingueros no nos va a llevar a nutrirnos lo de necesario para llevarnos a ese sustento de nuestra alma y nuestro espíritu.
Por eso dice el versículo 2 del capítulo 63 de Salmos, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, es decir, en tu casa, el estar congregado. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Y otro versículo muy conocido o que hemos escuchado quizás en algunas ocasiones, el Salmo capítulo 84, que dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma. Fíjese cómo lo dice, anhela, una vez más, mi carne te anhela mi alma. Ahora de estar diciendo mis emociones, todo lo que soy te anhela, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. A veces se nos hace pesado y decimos, a ver, es que esta vez que hay que ir al de damas, o ir a la reunión de mujeres, y luego que la de varones, y que luego a la de al servicio del domingo, y que luego que nos están diciendo que vayamos a los hospitales, y que luego nos están diciendo que nos conectemos para tener nuestros devocionales con matrimonios, y que luego, y acá y esto, pues es que, o sea, si tu relación con Dios está bien, vas a tener esa necesidad y esa hambre de Dios y vas a poner a Dios por encima de todo lo que pueda sucederte, ¿verdad? Es como, por decir, no es presunción, pero por decirlo, mi esposa el martes pasado cumplió años y aún a pesar de su cumpleaños estuvimos conectados, estuvimos teniendo el devocional con ustedes y de esta manera posteriormente nos fuimos al convivio, ¿verdad? Pero hoy, por decir, ahorita que yo ando, siento que de repente se me está cerrando la garganta. Y estamos continuando con la palabra de Dios, porque para mí mi prioridad y para mi esposa, digo, yo sé que para ustedes también, los que están ahorita en línea, los que están teniendo contacto con este contenido, es porque quieren mejorar su relación matrimonial, quieren aprender más sobre Dios, quieren aprender y estar en contacto con su palabra. Entonces, a lo que vamos aquí es que estamos poniendo como prioridad a Dios, aún a pesar de que a lo mejor estamos durmiendo a nuestros hijos, de que a lo mejor ni siquiera hemos cenado, ya las tripas nos están sonando, estamos pausando todo ahorita para que terminando podamos ahora alimentar el cuerpo también, ¿verdad? Pero a lo que voy es, como el salmista lo dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne, una vez más dice, cantan al Dios vivo. La importancia de la alabanza en nuestras vidas, ¿verdad? Alabar a Dios no es solamente poner música cristiana mientras estás lavando los trastos. Alabar a Dios no es solamente saber a lo mejor tocar un instrumento y cantarle o tocarlo. No. La mayor alabanza a Dios es nuestra obediencia. Es la forma en la cual ante cualquier sacrificio que podamos hacer, Dios se complace en la obediencia, ¿verdad? Antes que los sacrificios que podamos darle. Por eso nuestra necesidad espiritual no se va a suplir solamente siendo asistentes los domingos, o a lo mejor los jueves de oración, o el día que tengas oración en tu iglesia. Hebreos capítulo 10, 25, que es otro versículo conocido por muchos, y que es el que utilizan mucho para exhortarnos cuando dejamos de congregarnos. Hebreos 10:25 dice, y considere, a partir del versículo 22, quiero que nos concentremos a partir del versículo 22 de Hebreos capítulo 10. Fíjese bien, acerquémonos con corazón sincero, es decir, con un corazón transparente, con un corazón sin apariencia. O sea, no te acerques a, sí, levanto mis manos y esto, y lloro. Está bien, pero ¿qué tan sincera está siendo esa adoración ante Dios? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Es decir, estás seguro de tu fe, en esa plena, es decir, en esa total certeza que tienes en quien has creído, purificados los corazones de mala conciencia. Por eso dice la palabra de Dios que antes
de que te acerques a su presencia antes, cuando se habla de la cena del Señor, antes que comas de su cuerpo y que tomes de su sangre como simbolismo, dice la palabra de Dios, ve primero, antes de traer tu ofrenda, también dice, y reconcíliate con tu hermano. Por eso aquí dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 23 de Hebreos 10, mantengámonos firme, sin fluctuar. La profesión, es decir, lo que tú has profesado, tú has dicho, yo ya soy un hijo de Dios, yo ya soy una hija de Dios, yo tengo esa esperanza que cuando me muera me voy a ir al cielo, porque fiel es el que prometió, y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Y es bonito decir esto, porque obviamente es algo precioso saber que Dios es fiel, a pesar de que nosotros seamos infieles muchas veces para con Él. Y es padre y es bonito decir, yo profeso esta esperanza que tengo porque he creído y yo sé en quién he creído porque fiel es el que me lo prometió. Pero antes te dice, mantente firme, sin fluctuar. Mantente firme y sin fluctuar. La firmeza nos lo va a dar cuando estamos sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Porque tal vez tú quieres mantenerte firme en tus propias fuerzas. Tal vez tú quieres mantenerte erguido siempre en tus propias fuerzas. Pero en tus propias fuerzas no vas a poder porque tus fuerzas se acaban. Mis fuerzas se acaban. Por eso dice Isaías, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Por eso tiene que ver aquí con la profesión de nuestra esperanza. Esperar en Jehová nos va a traer nuevas fuerzas. Y dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso buscamos que tú y yo estemos conectados también, no solamente con Dios, conectados entre nosotros, dediquemos este tiempo para estar en conexión también con su palabra y de esta manera considerarnos, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, ¿verdad? De alguna forma, con este mensaje que Dios nos está dando, porque Dios también me está hablando a mí, por supuesto que antes me habla a mí, me está diciendo a mí Dios, Joel, estimula a tus hermanos. Joel, deja que tus hermanos te estimulen también al amor y a las buenas obras. No porque las obras me salven, sino porque es un fruto también de que tú y yo somos hijos de Dios. Y el verso 25, ahí está el resultado y otro de los frutos de estar en una buena relación con Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y a qué día se refiere la palabra de Dios? A la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a cuando Él venga y de alguna manera nos lleve a su presencia. Entonces, esa segunda venida, esa parte que se va a dar, no sabemos cuándo, puede ser en cualquier momento, en cualquier instante. Por eso dice la palabra de Dios que nos debe de encontrar velando y orando, ¿verdad? Que nos debe encontrar velando. Entonces, las necesidades espirituales que tú puedes tener a través de su presencia la puedes suplir, a través de su dirección también, que es indispensable. Esta necesidad de llenarnos la va a tener su presencia. Esta necesidad de que a veces nos sentimos sin rumbo va a ser a través de su dirección. Esta necesidad de que a veces, muchas veces nos sentimos solos, pues mantente en compañía con tus hermanos en la fe. Es más importante la familia de la fe que la familia carnal. Siempre así va a ser conforme a la palabra de Dios, y el Señor Jesucristo nos los dejó como ejemplo. Y punto 4 dentro de las necesidades espirituales es que necesitamos crecer, ¿verdad? Si hablamos de un nuevo nacimiento, entonces tiene que haber también un nuevo crecimiento. Entonces, este nuevo crecimiento se va a dar
Y bueno, primeramente Dios, vamos a estar viéndonos el próximo, el próximo eh, martes, Dios mediante. Y pues bueno, durante la semana estar subiendo algunos contenidos ahí a nuestras redes. Que Dios les bendiga a los que están ahí a través